Queridos amigos, queridas amigas, seguimos con el discernimiento y estos dos próximos vídeos va a ser el discernimiento en el día a día. ¿Por qué? Porque el discernimiento no es un ejercicio espiritual. El discernimiento en el fondo es una actitud de vida. Es una herramienta que queda insertada en tu corazón. Es un modo de ver el mundo y de tomar decisiones a la luz del Evangelio. Claro, al principio sí que parece como discernimientos, como ejercicios concretos para una decisión concreta. Sí, eso también es un discernimiento. Pero al final, ¿dónde toca discernir un montón de historias? En el día a día, en la cotidianidad. ¿Y eso qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para seguir avanzando en esta actitud? Pues vamos a ir viéndolo. Lo primero, que ya lo hemos visto, el discernimiento no es algo solo personal, sino comunitario y social. Eso implica que en nuestra sociedad hay signos de los tiempos. Y estos signos de los tiempos van más allá de una moda concreta. Un signo de los tiempos es un acento especial del Evangelio, un acento especial que se ilumina ahora, en esta época. ¿En qué época estás viviendo tú en tu trabajo, en tu familia, en tu país, a nivel mundial? ¿Cuáles son estos signos? Por ejemplo, ha habido épocas en las que la solidaridad, la opción por los pobres, ha sido casi el criterio absoluto o único. Obviamente es un criterio evangélico para siempre, pero en algunas épocas se ha visto especialmente fortalecido. En otras épocas, a veces la Iglesia se ha podido olvidar, en cierta manera, de los más pobres. En otras épocas aparece, o en otras realidades, o en otros ambientes, la unidad. Es necesaria la unidad. Imagínate una congregación que se está reestructurando, que está cambiando de provincias. Pues aparece la unidad, va a aparecer como un signo de los tiempos muy importante. Ojo, la unidad, que no la uniformidad. En un mundo globalizado, el tema inter aparece también como un signo de los tiempos: interracial, internacional, intercongregacional, interreligioso, intercultural. Este acento se está dando en aquellos lugares donde te mueves, y luego el cuidado de la casa común del planeta aparece también muy especialmente. Estos son signos que aparecen, yo creo que son bastante claros actualmente y por lo tanto no podemos obviarlos. Pero ¿hay alguno más? Posiblemente sí. Comunitariamente o personalmente, sería interesante que vieras, que descubrieras qué signos de los tiempos hay en el ambiente que te toca moverte, porque ahí es donde tendrás que ir discerniendo poco a poco. Claro, pero igual que hay signos de los tiempos, signos de Dios, también hay demonios que nos ayudan a vivir como Dios manda. ¿Cuáles son esos demonios que yo descubro y que comparto con vosotros en los ambientes donde me muevo? El individualismo, es decir, en una época de muchísima incertidumbre hacia el futuro, sálvese quien pueda. En un mundo de incertidumbre, tengo que competir con el otro, porque puede, si no, que él consiga unos objetivos, un éxito, y yo me quede atrás, me quede el último. El individualismo no es fácil romperlo actualmente. Hay un aislamiento. El pasar del yo al nosotros, hasta en el mismo lenguaje, se percibe. Hablamos mucho en primera persona del singular y a veces menos en primera del plural. Y este individualismo queda muy alimentado por el pragmatismo. ¿Qué hacemos? Aquello que es eficaz, eficiente, que tiene frutos, pero además ya, ahora, aquello que es útil y que se puede verificar. Todo aquello que no entre en la matriz del pragmatismo, pues queda relegado a un segundo plano. Entonces, ojo, que en el discernimiento personal o comunitario, el individualismo nos va a atacar. No digo que a lo mejor aparece, que no, seguramente, sí, sí, 100%, va a atacar ese demonio, sí que tenerlo en cuenta.
También aparece a nivel social y algunas personas a nivel personal se convierten en proclamas de grandes principios, de grandes utopías, de grandes palabras, palabras con las que se llenan la boca, proclamas que son una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero te das cuenta de que no llevan a ningún lado. Proclamación insistente y estéril de grandes principios. Por ejemplo, la democracia, los derechos humanos. Pero es que en otros ambientes religiosos huye el Papa. El Papa es el gran principio. El Vaticano II, bueno, o el provincial ha dicho, o la circular, es decir, vale, ya, pero es que a veces esas proclamas nunca llegan a nada. No hay concreciones operativas. ¿Por qué? Por miles de historias. Porque puedo hablar así y aparentar que estoy en la línea, pero yo estoy buscando mi propio interés, mi propia comodidad, o me falta compromiso, tengo miedo a dar pasos adelante en otra dirección diferente a lo que normalmente se ha hecho. Al final, la gente que está metida en discernimientos donde hay muchas proclamas acaba cansado y abandona. ¿Por qué? Pues porque sí, en un principio te puede calentar el corazón escuchar grandes palabras, pero es que luego, cuando uno ve que esto no lleva a ningún lado, dice, mira, dejadme en paz. Entonces, ojo, ojo, sobre todo con discernimientos comunitarios donde hay moderadores grandilocuentes, pero que nunca se aterriza en nada. Otro demonio son las razones, las excusas, las justificaciones, ¿vale? Nos damos cuenta de que no estamos haciendo ciertas cosas que nunca llegan o que estamos haciendo cosas que son incongruentes con el Evangelio. Entonces, en vez de decirlo, nos ponemos una coraza. En vez de pedir perdón, en vez de reconocer nuestra debilidad, a nivel personal o a nivel grupal, empezamos a justificar algunas teorías maravillosas económicas, sociales, políticas o como tú quieras, o eclesiales, el que no estamos haciendo lo que seguramente deberíamos hacer o que hemos intuido en discernimientos anteriores. Entonces, ojo con las excusas eternas y racionalizaciones. Mitos y modas, otro demonio que nos visita, porque es cierto que hay personas o hay ideales que seducen en cada época. Hay personas que pueden ayudarnos un montón porque nos ayudan a ser mejores personas, más solidarios, más cristianos, más sensibles. Hay unos ideales maravillosos, pero bueno, ¿qué ocurre? Peligro de mimetismo, es decir, de creer que yo tengo que ser Santa Teresa de Jesús o que yo tengo que ser el Papa o que yo tengo que ser la justicia personificada. No, tú tienes que ser tú. Y tú tienes que ser tú en tu contexto cultural. Es decir, el Papa está en el Vaticano. ¿Es un gran testimonio? Sí. En general, todo el mundo coincide en que es un gran testimonio para la Iglesia. ¿Tú tienes que ser el Papa? No. La cosa es cómo tú actualizas y concretas esos grandes valores en tu contexto. Unas religiosas de clausura que viven en el centro de su ciudad. El Papa que les dice, ellas no tienen que ser papas, tienen que ser religiosas de clausura en una ciudad. No mimetizar, sino ser la mejor versión de uno mismo. Porque si yo les presento el Papa a un grupo de adolescentes de confirmación o a un grupo de amas de casa, pues el Papa mola mucho, pero es que no tienen que ser papas. Cada uno que aterrice esos grandes ideales o personas en su propio contexto. Y seguramente el demoniejo más chungo es la codicia. De eso se dio cuenta Ignacio, se dio cuenta Jesús, no se puede servir a Dios al dinero, la codicia es una idolatría. La codicia de las riquezas es lo que va llevando poco a poco, que no es de repente, al derrumbe de la vida cristiana. Y por lo tanto, Ignacio en sus ejercicios va a ofrecer dos ejercicios concretos, el de las dos banderas y los tres binarios, que son muy interesantes para ver cómo estos demonios
en este caso el de la codicia, nos ataca. En el de las dos banderas es muy sencillo. Simplemente tienes que sentir cómo hasta ti llegan los soldados de Cristo, gente humilde, los apóstoles, y te hablan de que se puede vivir sin grandes riquezas, con humildad, con sencillez, alegres y tal. Y entonces uno se pone como muy contento y te gustará. Pero ojo, que también llegan los soldados de Satanás. Obviamente no te van a aparecer en ese ejercicio como malolientes y feos. No, no, no. Los soldados de Satanás son muy atrayentes y los tenemos también por nuestra tierra. Entonces van a querer convencerte. Van a querer convencerte. ¿Cómo? Pues con propuestas muy interesantes. Entonces a nosotros nos llegan tanto el mensaje de Cristo como el mensaje de estos demonios. Y lo que quieren los demonios, según Ignacio, es que tú sientas mucha codicia por las riquezas para luego sentirte especial en este mundo, vano honor, y para llegar al final, llegar a la soberbia. Tú eres el único Dios y nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Vamos, el individualismo a tope de nuevo, pero un individualismo desde arriba. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, los tres binarios, que es aquella persona que consigue un dinero, pero no sabe si tiene que dejarlo o no dejarlo. No es ilegal, pero es que tampoco sabes bien de dónde ha venido. ¿Tú serías capaz, desde tu libertad, dejar ese dinero? Pues en principio algunos dicen sí, 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 pero lo posponen. Otros dicen sí, pero date cuenta y empiezan a justificar y al final se lo quedan. Y hay otros que hacen un discernimiento real de si hay que dejarlo. Se deja y si no hay que dejarlo, pues me lo quedo. Pero siempre desde lo que Dios quiera. Realmente hay que renunciar a este apego a las riquezas. Porque es que es un demonio que yo no sé cómo lo llevas tú en tu vida. Pero aunque tú creas que no, no está mal que te deje yo el interrogante y la sospecha de que puede ser que sí. Pues nada, seguimos en el vídeo de mañana. Un abrazo fuerte.